Hola, muy buenas noches para todos. Bendiciones. Bienvenidos a esta transmisión de Palabra de Fe, que como siempre, pues, traemos las enseñanzas de la Palabra de Dios, traemos una palabra fresca para que ustedes puedan ser nutridos, enseñados y puedan recibir lo que Dios desea que tengamos, que es esa vida abundante de parte de Él. Hoy iniciamos con el tercer nivel del discipulado. Hoy estamos dando inicio a un nivel más, un nivel que también está comprendido por otras 16 clases, con las cuales pues vamos terminando ese proceso de formación del discipulado, digamos el discipulado básico de palabra de fe. Queremos, a ver, permítame, yo organizo aquí algo. Queremos compartir con ustedes durante muchísimo más tiempo, queremos estar con ustedes. No crean que este inicio de esta tercera fase indique que es que ya nos vamos a dejar de ver. No nos vamos a dejar de ver, vamos a continuar con más clases, vamos a continuar con otras series, pero al menos lo que es la parte básica de discipulado, esta es la última etapa
las últimas 16 clases, es decir, que serían alrededor de 8 semanas que estaríamos teniendo en esta tercera fase. A ver que por acá tenemos saluditos. Nos saluda por aquí Luceli, que debe estar allá con mi suegro, con don Ángel, desde Pereira. Mari Castillo y Saúl, igual que Jonathan en México. Madeline Martínez desde Puerto Rico nos saluda. Y Valeria desde Ecuador. Bueno, ahí se van sumando. Recuerden que la semana anterior pues no tuvimos clases. Es más, desde el viernes de la otra semana no veníamos con clases. Apenas el jueves de la semana anterior pudimos tener enseñanza que no fue del discipulado, fue una enseñanza que quisimos traerles, una enseñanza adicional, pero ya empezamos en forma con el tercer nivel el día de hoy. Como pueden ver, tenemos algunos cambios, como por ejemplo el intro de la presentación tiene algunos cambios. Hemos querido hacer cosas diferentes para ustedes, pero lo hacemos como para el Señor, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Dios no necesita que hagamos nada por Él, pero sí Él desea que hagamos cosas por las personas que nos rodean, incluso por los que no conocemos, como en este caso que no tenemos todavía la suerte de conocer a muchos de ustedes a nivel personal, pero todo lo que hacemos para ustedes lo hacemos como para Él, como para nuestro Dios. Hoy tenemos entonces, como les decía inicialmente, la primera clase del tercer nivel del discipulado, y esta primera clase se llama el fluir divino. Vamos a ver hoy qué es el fluir divino, pero también qué no es el fluir divino. Entonces vamos a orar como ya tenemos de costumbre. Bueno, no tenemos más saluditos por ahora, vamos a orar y damos inicio entonces a la clase del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias en este momento, porque tu fidelidad que es permanente, tu fidelidad que es eterna, nos sostiene todo el tiempo. Gracias, Señor, porque en medio de las adversidades, en medio de las crisis, aún en medio de nuestra infidelidad, tú te mantienes fiel. Y es lo más maravilloso que podemos encontrar en ti, ese amor inigualable, incomparable e inconmovible, que aún ni siquiera nuestras fallas lo mueven, sino que es permanente hacia nosotros. Gracias por ese amor, gracias por esa fidelidad enorme con la que nos llenas, nos rodeas y nos cubres. Y gracias, Señor, por tu bendita palabra, la cual está a nuestra disposición, está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón, como dice el apóstol Pablo. Aquí la tenemos justo delante de nosotros para poder profundizar en ella, para poder como un nadador sumergirnos en ella y aprender todas las delicias que tienes para nosotros. Te damos gracias por esta palabra que nos nutre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quién más nos saluda por aquí? El amigo Diego desde Argentina. No sé si estará con la esposita, igual saludes también para ella cuando pueda ver el video, si está ahí a su lado. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase como tal. Y para hablar del fluir divino, hablemos de qué no es el fluir divino. ¿Qué no es? A ver, esa expresión del fluir se ha utilizado mucho y se ha malinterpretado mucho en congregaciones que tienen un corte un tanto emocionalista. Y entonces se aprovecha esta expresión del fluir para entrar en cosas que realmente no son del todo bíblicas. Entonces, digamos que no es el fluir de Dios o el fluir divino. No es gritar, no es tirarse al suelo, no es revolcarse, no es llorar y llorar por horas y horas, o como hemos visto en ocasiones que inicia la alabanza y parece como que no se fuera a terminar nunca, y se le da demasiada prelación al tiempo de la música, porque dicen, es que había un fluir, pero pues nunca he podido entender cuál fluir. Yo he sido director de alabanza, es más, yo inicié ministrando como director de alabanza a la edad de los 15 años, he ministrado alabanza desde entonces, es decir, llevo 3 años ministrando alabanza, llevo alrededor de 21 años,
involucrado con la parte de la alabanza y la adoración. Hay ocasiones en las que uno, como director de alabanza, uno prolonga de pronto un poco más la canción porque siente que la presencia de Dios se manifiesta diferente en ese momento, pero no es para opacar la palabra, porque para Dios su propia palabra es prioridad, es la autoridad más alta aquí sobre la tierra, es la palabra de Dios, como para limitar el tiempo de la enseñanza de la palabra rellenando con canciones. Entonces eso tampoco es el fluir de Dios. Lo he visto también en algunos ministros que toman el micrófono y lo soplan, y fluye. Pues, no he entendido todavía eso. La única parte en la que vemos que se habla del soplo es cuando Jesús sopla sobre los discípulos, pero de resto no encontramos este episodio en ninguna otra parte de las Escrituras. Y lo hizo Jesús precisamente recordándonos a través de ese acto lo que sucede en Génesis cuando Dios crea al hombre y sopla sobre el aliento de vida, estaba soplando sobre ellos el Espíritu Santo. Pero pues entre Jesús, ahora la figura que quería utilizar Jesús en ese momento era específicamente esa, como para que lo quieran manipular ese mismo acto algunos ministros y querer hacerle pensar a la gente que por soplar el micrófono, soplar sobre ellos, está soplando el Espíritu Santo. Es que la manifestación o la manera en la que actuaba Dios en aquel momento en el que todavía estaba la ley, porque recuerden que Jesús vivió durante la ley, y lo que sucede después de la muerte y resurrección de Cristo cambia por completo el mundo espiritual. Entonces no es lo mismo como Jesús imparte el Espíritu Santo a ellos a lo que sigue sucediendo después de Pentecostés, incluso donde ya el Espíritu desciende sobre la tierra, desciende sobre los discípulos en el aposento alto en Jerusalén, y entonces empiezan a suceder cosas en el mundo espiritual muy distintas a como sucedían antes. Entonces hay personas que utilizan todo ese tipo de cosas para manipular en medio de las reuniones, de las congregaciones, y que realmente no son bíblicas. Entonces no es el fluir nada de esto, no tiene que ver nada con el fluir de Dios. Ahora, no estoy diciendo que llorar sea malo, no estoy diciendo que cantar sea malo, no, de hecho me encanta cantar. No estoy diciendo que danzar, saltar para Dios una expresión de alegría sea malo, no estoy diciendo eso. No quiero que me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que esas expresiones emocionales, por eso es parte de la emoción nuestra, de hecho Jesús lloró, y en las ocasiones en las que la palabra nos dice que Jesús lloró, en ninguna parte dice, y lo tomó el Espíritu Santo y lloró, no, dice Jesús lloró, no más. ¿Por qué? Porque él se emocionó en algunas circunstancias y lloró. De hecho, yo hace días en una enseñanza también me conmoví de ver la forma en la que Jesucristo se sacrificó por nosotros, y en vivo, pues aquí con ustedes, empecé también a llorar. No les voy a decir, me tomó el Espíritu Santo, no, me emocioné de ver la manera en la que Cristo se entregó por nosotros. Pero de ahí a decir, es que el Espíritu Santo me quebrantó, no. O sea, tenemos que ser muy objetivos y muy claros con eso. Y no es que esté mal llorar delante de Dios, no. Hay momentos en los que uno llora, en los que uno gime, en los que uno se pone triste, pero, o al contrario, llora uno de alegría de ver el maravilloso amor de Dios, o puede hasta sonreír. A veces yo me pongo a leer la Biblia y me encuentro con pasajes que me causan curiosidad por el lenguaje que se utilizan y me producen risa. Por ejemplo, cuando Elías provoca a los sacerdotes paganos, les dice, hablen más duro porque no les escucha, tienen que gritar más. Me parece un episodio un poco jocoso, chistoso, pero eso no quiere decir de que esté mal. Ahora, mientras esas cosas no desborden el orden, en medio de la reunión me refiero, en medio de un culto, de una celebración, no hay problema. La cuestión es el manejo de desorden que se le da, y hay personas que dicen, no, es que en cuanto más llanto haya, en cuanto más gritos de júbilo haya, en cuanto más brinque la gente, incluso he visto por ahí algunos en videos que empiezan a dar vueltas así como un helicóptero, en cuanto más manifestaciones así hayan, es que hubo un fluir de Dios. No, eso no es ningún fluir de Dios, son manifestaciones de las emociones de las personas que deben de estar dentro de un marco de orden. ¿Sí? David danzó delante de Dios, eso es una manifestación de alegría, de las emociones, pero todo debe ir
con orden, porque Dios es un Dios de orden. Bueno, por aquí nos saluda también, dice Raúl, nos saluda Angelita Castro también, nos saluda Andrés David desde Cartagena, el amigo Andrés. Raúl, me gustaría saber desde dónde nos saluda Raúl. Bueno, entonces el punto está en que ninguna de estas cosas es el fluir de Dios o el fluir divino. ¿Qué es fluir? ¿Qué significa la palabra fluir? Fluir significa brotar, manar en abundancia, correr un líquido, ¿sí? Es decir, esta palabra fluir se usa específicamente en cuanto a los líquidos y dice que es manar en abundancia o brotar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad o la oportunidad de ver un nacimiento de agua. Es una cosa maravillosa. Yo he tenido la posibilidad de verlo y es muy bonito ver cómo de la tierra realmente es de allí donde empieza a surgir, a hacer eso, a fluir, a brotar el agua. Y parece como una cosa hasta mágica y es muy linda. Es una experiencia muy bonita ver un nacimiento de agua, el punto en el que inicia un río, un riachuelo, una pequeña quebrada, y que más adelante de otros afluentes se puede convertir en un río mucho más grande. Pero cuando empieza es algo pequeño, y es muy bonito ver esto. Pero nos dice la definición de la expresión, que es brotar, manar en abundancia, y cuando un líquido correr de un líquido. Ahora, quería ponerles esto en contexto, pero desde Nayarit, México, nos dice Raúl que nos saluda. Bueno, otro mexicano más. Raúl, hay varios compatriotas suyos que nos siguen y a nosotros nos alegra ver ese nosotros le llamamos la banda mexicana, que es un gran grupo de personas que ya les tenemos un inmenso cariño, porque ya con varios hemos tenido mucho acercamiento, y qué bueno que con usted también lo pudiéramos tener vía WhatsApp. Ahora, vean que la palabra fluir dice brotar, es decir, tiene que estar algo primero adentro para poder salir. Entonces vamos a Filemón. Filemón versículo 6, recuerden que Filemón son unos pocos versículos, así que no tiene divisiones de capítulos, sino que es divisiones solo por versículos. Filemón, versículo 6. Dice, y ruego que la participación de tu fe llegue a ser eficaz. La palabra griega que se utiliza allí traduce como activa, llena de energía o poder, por el conocimiento preciso de todo lo bueno que hay dentro de ustedes, Cristo Jesús. Entonces vamos a explicar un poco esto. Este pasaje lo vimos también en la segunda enseñanza que tuvimos acerca de nuestra identidad, y es la de Cristo en el discipulado nivel 1. Para las personas que recién llegan a las clases, los invito a que vean todo el discipulado nivel 1, donde en una de las enseñanzas hablamos particularmente de este versículo. Así que no me voy a detener mucho allí, pero sí quiero que tengamos en cuenta algo, y es que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que para que nuestra fe sea eficaz, o sea, que sea activa, llena de energía o poder, es más, decir que para que la participación de esa fe sea de ese modo. ¿Qué es participar? Es compartir, es entregar a los demás. Para que esa fe pueda ser compartida y pueda ser llena de poder, llena de energía, tenemos que tener el conocimiento preciso de todo lo bueno que hay dentro de nosotros. Y ahí, siguiente, hay una coma y dice Cristo Jesús. Es decir, lo que está dentro de nosotros es Cristo Jesús, y tenemos que conocer de qué se trata la obra de Cristo en nuestras vidas para poder, de ese modo, que nuestra fe esté llena de poder y poderla compartir con otros, poderla compartir con otras personas. Ahora, teniendo en cuenta entonces esto, que quien está dentro de nosotros es Cristo Jesús, y vuelvo y les digo, para quienes no han visto las clases de nuestra identidad de la de Cristo, que creo que son la 10 y la 11 del primer nivel del discipulado, los invito a que lo vean porque son fundamentales para poder entender también a más profundidad todo esto. Ahora, vamos a Juan, capítulo 4, versículo 14, porque aquí nos está diciendo Pablo en el escrito que hace a Filemón que lo que está dentro de nosotros es Cristo Jesús.
¿cierto? Que debemos de tener el conocimiento preciso de Él para tener una fe llena de poder y llena de energía y poder hacer partícipes a otros de eso que hay adentro de nosotros, que es Cristo Jesús. Pero entonces vamos a retomar las palabras de Jesús en cuanto a lo que tenemos adentro de nosotros, cómo opera, cómo funciona. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. A propósito de agua, permítame, tomo agua. Dice, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Dice, brotará dándole vida eterna. Entonces aquí lo que nos está diciendo Jesús, nos está anticipando lo que sucedería luego a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario, y es que al creer en Él, quienes hemos creído en Él, dice que en nuestro interior hay un manantial que brota dándonos vida eterna, pero ese manantial brota solo para nosotros, ¿sí? Es decir, aquí a lo que se está refiriendo es a la vida eterna para nosotros. ¿Qué es la vida eterna? Eso también está explicado en la primera clase del discipulado, en el discipulado 1, clase 1, ahí está explicado qué es la vida eterna. Los invito a que la vean, porque muy seguramente se van a encontrar con cosas que creían que era la vida eterna, pero que realmente no es. Y van a tener la explicación clara y concreta de que sí es la vida eterna. Ahora, aquí nos está diciendo Jesús de que al creer en Él, entonces, se implanta en nosotros un manantial de vida eterna permanente en nuestro ser. Ahora, Juan 7:38 al 39 nos abre una perspectiva mucho más grande acerca de esto. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, ahora nos está hablando del manantial, inicialmente en Juan 4, un manantial interno que es para la vida eterna mía, ¿sí? Esa es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, la presencia del Espíritu Santo en mí a través de la obra de Cristo Jesús. Pero aquí nos está hablando de dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aquí ya empezamos a encontrar entonces el fluir de Dios. Dice, brotarán ríos de agua viva. Esos ríos ya no son solo para mí, son para los demás. Es para lo que leíamos ahorita en Filemón, para ser partícipes a otras personas. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, versículo 39, del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Es decir, una cosa es yo tener el Espíritu Santo en mí, que es lo que pasa en el momento en el que recibo a Cristo. De esto también hablamos mucho en el discipulado nivel 1, así que por favor, los nuevos los invito a que se vean todo el discipulado nivel 1, que son 16 clases muy buenas donde van a despejar una cantidad de dudas. Una cosa es tener el Espíritu Santo en mí, otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. En este versículo, o en este pasaje, en Juan 7, ya nos está hablando no de la presencia, que es lo primero que habla en Juan 4, Juan 4:14. Ya en Juan 7:38 al 39 nos habla del bautismo del Espíritu Santo, que es lo que nos llena de poder y de energía para poder compartir con otros el manantial que hay adentro, para que lo que hay dentro de nosotros corra como un río y empiece el fluir de Dios desde nosotros hacia el entorno nuestro. Ahora, eso suena como muy místico, como que el poder de Dios empieza a salir como destellos de uno y entonces le empiezan a salir milagros a uno hasta de las orejas. Pues no funciona de esa manera, porque también es otra cosa que nos han hecho creer de que el fluir de Dios siempre son manifestaciones sobrenaturales, y resulta de que no. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? No estoy diciendo de que no hayan manifestaciones sobrenaturales, estoy diciendo de que no siempre es de ese modo. Porque si lo que sale de nosotros es la presencia de Dios, si lo que emana de nosotros es el poder de Dios, tenemos que entender entonces qué es Dios. Y primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Es decir, que antes que ver las manifestaciones del poder y de la gloria y de todo eso de Dios,
lo primero que tenemos que hacer es mostrar con nuestra vida a quienes nos rodean el amor de Él, ¿sí? Porque la gente a veces se centra mucho en, qué chévere hacer milagros, qué bueno poder ir y que se levante un enfermo, y qué bueno ir y orar por alguien y que sea libre, sí, pero ¿y en dónde está lo otro? El amor, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que mostrar de Él es eso, es el amor. Entonces siempre que se nos ha hablado de fluir, la parte religiosa y tradicionalista nos ha mostrado es como el tema sobrenatural y místico y todo este rollo y el revolcarnos y el llorar, pero resulta que el fluir de Dios no empieza por ahí, no empieza por las emociones, porque el amor de hecho no es una emoción como tal, y lo vemos en el mismo Jesús. Hace unas semanas atrás estábamos hablando acerca de que solamente encontramos una vez en la que Jesús dijo, los amo. De resto Él nunca más dijo, los amo a todos, ustedes son mis discípulos favoritos, son mis mejores amigos, los amo mucho. No, Él demostró su amor fue con hechos. Entonces, el amor no se trata tanto de emocionalismos, sino de demostrarlo. Y si lo que debe de fluir de nosotros es la presencia de Dios, lo primero que debemos demostrar en nosotros hacia los demás es el amor, porque Juan 4.8, primera de Juan 4.8 dice que Dios es amor. Ahora, esto es lo que nos dice Juan. Juan nos dice que Dios es amor. Pero Pablo nos describe el amor. Es decir, que si Juan nos dice que Dios es amor y Pablo nos describe el amor, lo que realmente Pablo nos está describiendo es a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando vamos a 1 Corintios 13, que es a lo que estoy haciendo referencia, a las palabras de Pablo, podemos reemplazar, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, podemos reemplazar la palabra amor por la palabra Dios. Y nos quedaría algo así como esto. Dios es paciente, es bondadoso. Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Dios no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así es Dios. Esa es la forma de ser de Dios. Y si nosotros tenemos que mostrar lo que hay dentro de nosotros, que es lo que nos decía aquí inicialmente en el pasaje de Filemón, lo que nos dice Pablo es que lo que está dentro de nosotros es Cristo Jesús. Y acá nos está diciendo, y creo que todos estamos de acuerdo en decir que Cristo es Dios en forma corpórea. Entonces, si Cristo es el que está dentro de mí, si Dios está dentro de mí, y yo tengo que dejar que Él fluya, pues entonces lo que tengo que dejar que fluya hacia los demás es principalmente el amor de Dios. Y manifestándolo ¿cómo? Siendo paciente, siendo bondadoso, no siendo envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no comportándome con rudeza, no siendo egoísta, no enojándome fácilmente, no guardando rencor, no deleitándome en la maldad, sino regocijándome con la verdad, disculpando a las personas que vienen a pedirme perdón, o incluso a los que ni siquiera me piden perdón, disculparlos, creer siempre, mantener la fe intacta, esperar siempre la manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida, y soportar siempre. El soportar tiene que ver también, o sobre todo, con el tema de la persecución, que en pocas clases estaremos hablando acerca de la persecución puntualmente. Pero el objetivo con este pasaje es de que entendamos de que queramos, o más bien queremos que Dios fluya en nuestras vidas, queremos que el poder de Dios se manifieste y lo espectacular y la gloria, pero se nos olvida un punto muy importante, y es que de hecho, bueno, eso creo que hablamos también en el discipulado a nivel 1, y es que cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dice, te mostraré toda mi bondad. Es decir, que la gloria de Dios se resume en eso, en su bondad, en su amor para con nosotros. Entonces, usted quiere mostrar la gloria de Dios, muéstrele a la gente el amor de Dios, revélele a la gente el amor que el Padre tiene por usted, y seamos más de esta manera. De hecho,
El fruto del Espíritu Santo, que lo vemos en Gálatas, nos dice que es compuesto por 9 cosas. Y lo primero que nos menciona es el amor. Y los otros elementos que nos menciona allí, el fruto del Espíritu Santo, concuerdan perfectamente con estos atributos que nos dice Pablo que tiene el amor y que pues por ende tiene Dios también, porque Dios es amor. Y es que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Todos esos elementos los encontramos ahí en el amor. Es decir, que cuando ejercitamos el fruto del Espíritu Santo, estamos mostrándole a la gente la gloria de Dios que está en mi vida. Y estamos permitiendo que Dios fluya en nuestras vidas y nuestros corazones hacia los demás. Entonces ahí se cumple la palabra de Jesús cuando dice que de lo profundo de nuestro ser brotarán ríos de agua viva. Esos manantiales que han sido puestos en nosotros, de los que habla también Juan 4, ese manantial que ha sido puesto en nosotros no se puede quedar ahí represado para mí mismo. Debe de fluir, debe de romper, así como rompe el nacimiento de agua, rompe la tierra y empieza a fluir y empieza a correr por todo lado. De esa misma manera debemos ser nosotros, permitir que eso que está dentro de nosotros, que es el amor de Dios, que ha sido puesto en nuestros corazones, como dice en Romanos 5, empiece a fluir y empiece a inundar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Pero la religiosidad nos ha convencido de que lo que se trata es de bullicio, de revolcarse en el piso, del emocionalismo, del llanto, de la bulla, de todo ese tipo de cosas, y no de que el fluir de Dios está realmente concentrado en esto. De esto es de lo que se trata en realidad el amor de Dios. Creo que hay algunas personitas que por problemas con el Facebook, no nos pueden saludar en línea, pero pues que nos están viendo. Una de esas personas es Mabel. Mabel, saluditos desde aquí, de parte mía, de parte de mi esposa. Por aquí también nos saluda Martina, que dice, gracias Señor, porque solo tú eres poderoso. Bueno, sí, el Señor es todopoderoso. Permítame aquí para poder que sigamos avanzando. Permítame, también tomo agua. Y continuamos. Porque entonces, en esta dimensión que estamos viendo, realmente lo que importa inicialmente es mostrar el amor de Dios que está en mí. Es lo que más importa. Por eso es que vemos ministros inflados, llenos de egocentrismo, llenos de vanidad, llenos de vanagloria, que quieren hacerle creer a la gente que en ellos fluye Dios, y que incluso, bueno, aquí en la ciudad hay un ministerio así, no quiero dar nombres, pero hay un ministerio así donde, de hecho, muchas personas en la ciudad, él se hizo fama, se hizo un nombre aquí en la ciudad, haciendo milagros, y luego con el tiempo empezaron a aparecer personas que decían, no, es que a mí me pagaron en esa iglesia para decir que Dios me sanó de tal enfermedad, y era mentira, era simplemente para el tipo empezarse a hacer una fama, creer que el Espíritu Santo fluía de una manera impresionante en la vida de él, y era un hombre o ha sido un tipo de una arrogancia impresionante. Ahora, la cuestión es de que el fluir de Dios no empieza en los milagros, el fluir de Dios empieza en la manifestación del amor, de Él, el amor que Él ha puesto en nosotros para con los demás. Por eso, en el primer texto que leíamos, decía, la participación de tu fe, ruego para que la participación de tu fe llegue a ser eficaz. Es que es para participar, para dar a conocer a los demás la fe que yo tengo. ¿Y cómo lo hago? El mismo Pablo, pero en otro pasaje, nos lo explica mejor. Y es en Gálatas 5:6, que dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Es la fe que se expresa por medio del amor. De hecho, en el pasaje de 1 Corintios 13, también por allá empezando, en los primeros versículos dice que si tuviera toda la fe que lograre traspasar los montes de un lado al otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque el fundamento de todo es el amor. No en vano en Gálatas el primer elemento del fruto del Espíritu Santo es el amor. No en vano sabemos que Cristo vino, como dice Juan 3:16, fue por amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. No dice porque Dios es tan magnífico, tan lleno de gloria y de poder que nos dio a su Hijo. Sí, lo es lleno de gloria y de poder,
es indiscutible. Él es así, lleno de gloria y de poder, pero sobre todo Él es amor y nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Entonces vea que ni el mismo Dios se jacta, que es lo que leíamos ahorita en 1 Corintios 13, Él no es jactancioso, Él no se jacta de su gran poder, de lo maravilloso y lo extraordinario que es, aun cuando lo es. A Él lo que le importa es que nosotros tengamos claro que nos ama y que nos ama de una manera que ni siquiera logramos comprender. Y lo que Él desea es, antes que desarrollar una inmensa fe, es que desarrollemos amor, porque la fe se manifiesta o se expresa por medio del amor. Así que entonces cuando leemos pasajes como este, como primera de Juan 4, desde el 7, ahorita leamos solamente el 8, podemos entender mucho más el deseo que Dios tiene de que vivamos todos en amor. Y es que dice, queridos hermanos, aquí nos está hablando Juan, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces vemos aquí que Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en las cartas, él es muy insistente con el tema del amor. De hecho, aquí dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y es muy contraproducente y de hecho con eso se hacen muchos memes y muchas frases y cosas en internet. Y es porque critica a la gente del mundo, critica mucho eso en los creyentes o en los que se hacen llamar cristianos. Porque son felices llenando iglesias, son felices asistiendo a las reuniones, pero no demuestran el amor. Y de hecho hay una imagen que me causaba un poco de inquietud y de confrontación hace días con esa idea precisamente. Y es una mujer que la muestran orando en la iglesia, la muestran leyendo la Biblia en su casa, pero tratando mal a la empleada y discriminando a la gente en la calle. Entonces ve uno es realmente una fachada religiosa en ese tipo de personas, pero no un fluir de Dios. ¿Por qué no hay fluir? Porque no hay una manifestación o una muestra en esa persona de que el amor de Dios esté brotando como un manantial para las vidas de los otros. En realidad no hay eso. En el caso de nosotros, bueno, particularmente yo, llevaba más o menos 2 años, o llevo 2 años, sin tener un empleo fijo. Nosotros nos desempeñamos como independientes. En el caso mío, yo soy adiestrador canino. Mi esposa pues realiza asesorías y cosas a nivel personal bueno, algunas personas que necesitan ayuda con temas de empresa y cosas así, pero somos independientes, entonces no nos da una estabilidad económica y realmente no tenemos un empleo fijo. Entonces nos queda muchísimo tiempo libre y llegamos a un momento en el que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? No podemos desperdiciar el tiempo que tenemos, no podemos quedarnos quietos haciendo nada. Nos hemos cansado de enviar hojas de vida o currículum, como le dicen en muchos países, y no sale nada. No nos podemos quedar aquí echados simplemente viendo el techo. Mientras tenemos la posibilidad de tener un empleo, pues entonces hagamos lo que sabemos hacer, que es servirle a Dios. Ahí es donde inició toda esta idea de los discipulados, de las clases y todo esto, y lo hacemos con un amor inmenso. Para ustedes que, como les decía ahora, muchos de ustedes ni siquiera los conocemos, con muchos de ustedes ni siquiera hemos podido estrechar la mano porque están a kilómetros y kilómetros de distancia de nosotros, pero lo hacemos con mucho amor. Espero que el amor de Dios que está en nosotros les alcance a llegar hasta allá. Y a nosotros no nos importa el que de pronto no tengamos un salario en este momento, nosotros no tenemos un apoyo de una misión o de una organización. Contamos con el apoyo de algunos de ustedes que también de una manera amorosa han sembrado nuestras vidas y que les agradecemos enormemente por hacerlo porque nos ayudan para poder continuar haciendo esto. Pero nosotros hacemos esto de puro amor y lo que queremos es que el amor de Dios que está en nosotros fluya a través de las redes sociales y que pueda llegar a muchísimas personas y que muchas personas puedan ser impactadas por el mensaje de la palabra, un mensaje libre de religiosidad, libre de tradicionalismos, libre de señalamientos, de legalismos, de todo ese cuento
que ha arrastrado a la iglesia cristiana por años y años, y lo que queremos es precisamente llevarles un evangelio práctico, sacar esos esquemas religiosos y cuadriculados de la cabeza y que empecemos todos a entender de que en realidad el evangelio es practicidad, de que queremos, por ejemplo, en este caso, que el evangelio fluya, que Dios fluya en nuestras vidas. Pues ¿cómo? Amando a las demás personas, amando a los demás, no es gritando, no es llorando, no es todo esto. Y esa visión es la que ha puesto Dios en nuestros corazones y la que queremos compartir con ustedes porque es precisamente lo que la palabra de Dios nos muestra. Que el evangelio es práctico, es sencillo y nuestro objetivo es que ustedes puedan aprender de lo mismo que nosotros hemos aprendido durante años y años de estudio, que ustedes lo puedan recibir a través de nosotros. Ese es el aporte, digamos, el granito de amor que nosotros ponemos en medio de la iglesia de Cristo, en las naciones que nos escuchan, en las personas que nos pueden recibir, que nos atienden en estos espacios y que nosotros con mucho gusto lo hacemos y como les decía ahora, lo hacemos con un amor inmenso para ustedes. Lo hacemos para ustedes como si fuera para el Señor. Él no necesita aprender, pero sabemos que muchos de ustedes han sido bendecidos a través de las enseñanzas, que muchos de ustedes han podido crecer, entender, despejar una cantidad de dudas. Así que si de pronto alguno se preguntaba, bueno, pero usted nos está hablando de amor, pero ¿usted cómo muestra el amor? Lo hacemos precisamente aquí, de este modo, mostrándoles a ustedes cómo la palabra de Dios debe de ser entendida y vivida de una manera práctica, sin misticismo, sin religiosidad, viendo a Dios tal como Él es y como Él se muestra en las Escrituras. Ahora, algunos dirán, bueno, pero ¿y entonces en dónde quedan los milagros dentro de ese fluir de Dios? ¿Dónde quedan esas manifestaciones sobrenaturales? Para todo hay espacio, pero todo parte precisamente del amor. Y es lo que nos dice Mateo 14:14. Dice, cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que entre ellos estaban enfermos. Es decir, Jesús primero sintió compasión de la multitud y luego operaron los milagros en las personas que estaban allí. ¿Por qué? Porque la fe, como decía Gálatas 5:6, se expresa o se mueve, se potencia, es a través del amor. Si Jesús, supongamos, esto es una suposición apenas, no estoy diciendo de que fuera así, es una suposición, si Jesús se baja de la barca, ve a los demás de una manera altiva, prepotente, ni los determina, créanme que allí no habría habido ningún milagro, porque recuerden, como lo hemos visto en clases anteriores, que Jesús vino aquí como un hombre, Él renunció a su divinidad, Él renunció a su deidad, no dejó de ser Dios, pero no usó sus atributos divinos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él debía, para legalizar el sacrificio como un hombre que era, debía de hacer esto. Ahora, ¿él cómo operó? Él operó lleno del Espíritu Santo, como nos dijo incluso que podíamos hacerlo luego nosotros. Por eso él dice, las obras que yo he hecho, ustedes también las harán y aún mayores. ¿Por qué? Porque él operó, fue lleno del Espíritu Santo, que es la posibilidad que tenemos nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo y de todas las herramientas espirituales que él nos ha dejado. Pero él allí no se llenó, digamos, de su ego, de ser el Hijo de Dios, de ser el omnipotente Hijo de Dios, no, él allí, como un hombre lleno del Espíritu Santo, miró a la multitud y entendiendo quién era él, el Mesías, el enviado de Dios, mira a la multitud y siente compasión de ellos. Y acto seguido, lo siguiente que sucede es que empieza a sanar a todos los enfermos que estaban allí. Entonces, claro, para los milagros, hola Estrella, qué bien. Bueno, por aquí nos dice gracias por su mensaje de amor. Bueno, así es, Diego, es con mucho amor. Y Estrella que nos saluda desde México. Entonces vean que primero está el amor de Jesús hacia esta multitud. Sintió compasión de ellos, se conmovió por ellos y lo siguiente que hace es empezar a sanar a las personas. Es decir, no aspire a que Dios empiece a hacer milagros en su vida si usted no empieza a caminar y a vivir en amor. Usted podría decir, pero Oscar, ¿no nos ha dicho antes que el Evangelio se trata de gracia y no de obras? Pues sí, pero resulta que Santiago nos aclara algo, y es que nos dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, yo no alcanzo la salvación, yo no alcanzo la justificación delante de Dios por obras, es por fe, es por gracia
por medio de la fe, que es lo que nos dice Efesios 2, ¿cierto? Pero mi caminar en Dios sí debe de manifestar obras dignas de arrepentimiento. Es decir, yo debo de expresar con mi vida lo que yo creo. Y parte de lo que yo creo es precisamente que Dios me ama. Y si Dios me ama, pues yo muestro el amor a las demás personas, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo empiezo a vivir y a caminar en amor, entonces en ese momento las manifestaciones sobrenaturales de Dios vienen a mi vida para que las personas también las reciban. Y es algo que también les he contado en otras ocasiones, de cómo, bueno, mi madre no la he visto conectada, tengo que escribirle a ver qué pasó, pero en el caso de mi madre y yo hemos tenido las experiencias de visitar personas en hospitales, personas enfermas, orar por ellas, primeramente pues llevarles el mensaje de la palabra, luego orar por ellas y esas personas han sido sanadas. Personas que estaban en cuidados intensivos, personas que estaban con enfermedades tremendamente fuertes y que Dios les levantó de allí. ¿Por qué? Por el amor de Dios en nosotros que hemos llevado a estas personas. Ahora, no estoy diciendo de que yo soy el superministro, que yo soy el iluminado porque pasa esto, no. La idea es que ustedes lo hagan. Lo que yo no quiero es que ustedes sean dependientes de un ministerio o de un ministro como tal. Porque las personas a veces tienen un problema y sí, nosotros somos felices aconsejándolos y nos encanta ayudarles a darles soluciones a través de la palabra. Pero la idea es que sea como el proceso con un niño. El niño, los primeros pasitos, pues hay que cogerlo de la mano y ayudarle a que vaya caminando. Hasta que ya uno cuando está grande y crece, yo por ejemplo a mi edad ya no necesito que mi mamá me coja de la mano para caminar. Yo ya camino solito. La idea es de que ahora que están empezando a madurar, a entender, a comprender el Evangelio de la gracia de Cristo, nosotros con mucho gusto y con mucho amor los llevamos de la mano. Pero la idea es que ustedes empiecen a madurar, a crecer, a tal manera que ustedes empiecen a hacer todas estas mismas cosas. Que vayan ustedes a orar por los enfermos. Que digan, hombre, pues que Oscar está en Colombia, yo estoy en Argentina, o en México, o en Ecuador, o en Puerto Rico. ¿Cómo me va a acompañar Oscar al hospital? No, usted no me necesita a mí. Lo que usted necesita ya lo tiene dentro de usted, que es el poder de Dios. Lo que tiene que hacer es usted ir allá, lleno de amor, hablarle del amor de Dios a estas personas y orar por ellas. No necesita más, con la convicción de que el deseo que Dios tiene es sanar a esa persona. Entonces, esta es la idea de que permitamos que Dios fluya en nuestras vidas, pero primeramente en amor, y luego ahí es donde empezarán entonces todas estas otras manifestaciones gloriosas y maravillosas que también queremos ver. En Mateo también, Mateo 8, del 1 al 3, dice, cuando Jesús bajó del monte, es decir, está hablando cuando él había acabado ya el discurso en el monte de los olivos, baja y dice, mucha gente lo siguió. Esto es lo del sermón del monte. Él termina allí y dice que descendió y mucha gente lo seguía. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. ¿En dónde está el amor allí? Se lo voy a explicar. Por aquí dice Mari, empezando el tercer nivel. Exacto, qué bueno Mari, que está contenta con este tercer nivel del discipulado. ¿Qué es lo que pasa? La lepra era considerada una enfermedad inmunda, es decir, la persona que tenía lepra tenía que marginarse de la sociedad, tenía que estar lejos, no se podía acercar a nadie. Permítanme, tomo agua de nuevo. La persona leprosa no se podía acercar a nadie, era un marginado, era alguien que debía estar distante del resto de la sociedad, no se podía acercar a las otras personas. Y de hecho, por lo mismo, por la misma ley, la gente evitaba cualquier contacto con ellos, no solo por el fastidio que podía ocasionar visualmente la enfermedad, sino por cuestiones de la misma Torá, de la misma ley que decía que al ser inmundos tenían que estar lejos de la gente. Con ese contexto, entonces podemos entender por qué Mateo especifica y dice, Jesús lo tocó con la mano. Es decir, Jesús no sintió asco, Jesús no sintió fastidio de él. Jesús pudo haberle puesto la mano así de lejito y haberle dicho, listo, ya, eres sano, bien pueda, se puede ir. No, él lo tocó, él sintió amor por él, sintió compasión por él y se acercó y lo tocó para que él se diera cuenta de que él
siendo el Hijo de Dios en la tierra, porque este hombre le estaba pidiendo este milagro, era porque entendía quién era él, creía en él como el Cristo, como el Mesías, y quería Jesús hacerle entender a ese hombre de que él no estaba para asumir una posición de mando, una posición de autoridad simplemente y gobernar, que era lo que los judíos en general estaban esperando, que el Mesías llegara a espantar a los romanos y a gobernar con brazo de hierro, sino que le está demostrando que este Mesías, el Mesías real, el Mesías que estaba ahora frente a él, lo que quería era transmitirle el amor del Padre, y lo que hizo fue tocarlo, acercarse con un toque de amor, más que simplemente poner la mano, era a través de ese contacto físico decirle, mi Padre lo ama, y por eso le ha traído sanidad hoy. Y a partir de ese momento nos dice la palabra que el leproso quedó limpio de su enfermedad. ¿En dónde empezó el milagro? Empezó en el momento en el que él lo tocó. Es más, nos podemos devolver un poco más al momento en el que Jesús le dice, sí quiero, porque esa es la respuesta de Dios siempre frente a la enfermedad. Si usted tiene dudas con respecto a alguna enfermedad que pueda estar padeciendo y pueda pensar, es que de pronto Dios no quiere que me sane, de pronto Dios quiere que yo esté enfermo. Eso es falso, eso es parte de las mentiras de la religiosidad. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. En cuanto a la sanidad, tenemos varias enseñanzas en el discipulado nivel 2, que los invito a que vean los que de pronto son nuevos, los que no nos han seguido desde antes, vean, es más, vean todos los discipulados del nivel 1 y el nivel 2, para que puedan entender todo esto, porque el deseo de Dios es este, aquí se expresa, cuando Él le dice, si quieres, seré limpio. Y Jesús le dice, sí, sí quiero. Nunca va a encontrar que Jesús le diga a alguien que no lo va a sanar. Dios siempre está dispuesto a sanarnos y a tocar nuestra vida como lo hizo con el leproso. Entonces vea que antes de manifestarse la gloria de Dios en el milagro, hubo una expresión de amor de parte de Dios hacia este hombre a través de Jesús, acercándose y tocándolo a él. Es más, vemos, pero en una dimensión muchísimo más grande, la expresión de amor de Dios hacia nosotros a través de Cristo. Y es en la cruz. En Lucas 23:34, estando Jesús allí colgando de la cruz, está la gente insultándolo, diciéndole una cantidad de cosas, y Jesús divinamente pudo haber dicho, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a dejar insultar más de ustedes, me voy a bajar y voy a acabar con todo esto ya mismo. Pero Jesús lo que hizo fue decir, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Fue una expresión de amor, y la consecuencia de esa expresión de amor fue el milagro más grande de todos los tiempos, y es la salvación de todos nosotros. Además, la salvación está disponible para todos los seres humanos. Cristo murió por todos, pero no todos aceptan ese regalo. Así que para nosotros que hemos aceptado ese regalo y que entendemos la dimensión de esto, nos damos cuenta de que antes de que eso sucediera, de que el mundo espiritual se fracturara, de que todo cambiara a partir de ese momento, en la muerte de Cristo y luego con su resurrección, hubo un acto de amor enorme. Y es que Jesús no miró con odio a quienes estaban allí, sino que lleno de amor dijo, Padre, perdónalos a todos, perdona a toda esta gente. Ellos no saben, ellos no entienden lo que están haciendo, así que perdónalos. Y gracias a ese acto de amor, lo siguiente que sucedió es que nosotros tenemos redención, justificación, perdón, tenemos todo lo que Dios nos ha provisto a través de esa obra maravillosa de Cristo. Así que lo que hizo Jesús en la cruz fue permitir que Dios fluyera a través de él, mostrándonos el amor. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces? No es ponernos a gritar en el piso, no es revolcarnos, empezar. He visto por ahí es que la risa santa o el fluir de la risa, una cosa así, es que la gente empieza a carcajadas en pleno servicio, en pleno culto. La verdad, yo no encuentro soporte bíblico para eso. Además, conmigo las discusiones en cuanto a cuestiones bíblicas son muy sencillas. Demuéstremelo bíblicamente y se acaba la discusión. Así de sencillo. No hay necesidad de debatir más. Y ese tipo de cosas no tienen realmente un soporte bíblico, el revolcarse y gritar, que eso es el fluir, no, ya hemos visto que es el fluir de Dios, es el amor de Dios que está puesto en nosotros, permitir que emane hacia los demás, a través de nuestro testimonio, a través de el mostrar el amor en obras de misericordia, también como
como nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, dice, pero es que ¿cuándo te vimos pobre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y él mismo responde y dice, porque es que cuando le hicieron estas buenas obras a cualquiera de mis pequeños, es como si lo hubieran hecho para mí. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, estamos emanando, estamos permitiendo que brote el amor de Dios hacia los demás. Ahora, ¿eso va a hacer que Dios nos vea más santos? No. ¿Va a hacer que Dios nos vea más justos? No. La justificación y la santidad fue ganada por Cristo para nosotros. Pero eso nos va a permitir a nosotros que la gloria de Dios corra por todos lados, porque las personas van a ver el amor de Dios fluyendo en nuestra vida. Porque si hacemos lo contrario, lo que vamos a hacer es ensuciar el nombre de Dios en la tierra, y es lo que no queremos. Vamos a detener la manifestación de la gloria de Dios en medio de los hombres, que es lo que necesitamos que pase, que toda la gente conozca a Cristo, que toda la gente entienda el inmenso amor de Dios. Así que si usted está dispuesto a permitir que Dios fluya en su vida, que Dios fluya hacia las demás personas que le rodean, ya sabe qué es lo que debe hacer. Menos emocionalismo, menos religiosidad y más practicidad. Que el amor de Dios fluya en las vidas de todos ustedes. Ahora, este viernes vamos a tener la cena del Señor, así que por favor alisten sus elementos. Recuerden que deben de tener el pan, deben de tener vino o jugo de uva, para que hagamos la cena el día viernes. El jueves tendremos la clase número 2 de este tercer nivel. Agradezco a todos por su presencia en esta clase. Les agradezco muchísimo por acompañarnos y nos veremos entonces el próximo jueves a la misma hora, 7 de la noche, hora de Colombia. Que estén muy bien, bendiciones para todos y nos vemos entonces luego.